Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Tras este sofocón político que hemos tenido esta semana, con este intento suicida de Pedro Castillo de cerrar el Congreso, de hacer un acto, digamos, anticonstitucional y que finalmente derivó en su captura y ahora ya está él preso, y con la asunción al mando de Dina Boluarte, su vicepresidenta, quien ha dicho que continuará hasta el 26 de julio del 2026 su mandato, en todo caso este gobierno que llegó en el año 2021. Pues obviamente hay nuevos aires acerca del futuro político y sobre todo económico del país, y sobre todo en un contexto en el cual el Perú está tratando de resurgir luego de la pandemia que nos hizo muchísimo daño como sociedad, como economía, como país, y que lamentablemente ha dejado muchos males a su paso. Un tema importante que Boluarte deberá tomar en cuenta si es que está en su intención reconstruir el país es justamente lo primero, generar confianza, que es lo primero que pasa en el caso de un régimen que hemos tenido como el de Castillo, plagado de corrupción, con uno nuevo como tiene Dina Boluarte. Pero recordemos que ya viene de un partido político que obviamente es de ideología de izquierda y que obviamente no está muy de acuerdo con el status quo actual de cómo vivimos como sociedad en el Perú, y también como economía y como política. Así que ahí habrá que ver si es que Boluarte finalmente se derechiza, se mantiene en sus líneas de izquierda, o en todo caso se va hacia el centro. Probablemente, dado que ya no tiene un respaldo en el Congreso, no tiene bancada propia, quizá ella comience a acomodarse hacia el centro o quizá hacia la derecha, con la finalidad de poder durar los siguientes 4 años hasta el año 2026. Así que eso es lo que se espera que ocurra probablemente, o si no, le queda el camino también a ella de, si no contar con el apoyo del caso, anunciar un adelanto de elecciones, que es lo que probablemente ocurra en el corto o mediano plazo. Mientras tanto, los temas centrales, ya dijimos hace un momento, es generar confianza para que esta confianza comience a chorrear hacia el empresariado, no tanto al grande, sino al pequeño empresario, al emprendedor, que es el que genera empleo y que obviamente se requiere de esto en cantidades industriales. Luego ya vendrá la gran industria, la gran empresa que requiere inversiones, pero importante el día de hoy es que Dina Boluarte genere esa confianza que se requiere para que haya empresa, para que los empresarios confíen en ella, en el país, haya este retorno a la estabilidad, haya sobre todo empleo, y luego lleguen las inversiones grandes que generen mucho más empleo en el país y sobre todo generen ingresos al fisco, riqueza, y que la gente esté nuevamente en el circuito del bienestar. Y esta generación de empleo a su vez va a promover que la gente pueda consumir más y no tenga los problemas que hoy en día estamos todos atravesando. Recordemos que hay también un gran momento que necesita Dina Boluarte, que ha pedido justamente una tregua al país, a la política peruana, al Congreso, para poder reconstruir y sobre todo derrotar a la corrupción que hoy en día lamentablemente nos gobierna. Así que esos son los temas puntuales, y sobre todo después de eso atender lo urgente, la salud en el país, que está deteriorada luego de la pandemia, y sobre todo, y algo muy importante, ver qué se puede hacer en el tema alimentario, pues estamos en este momento en el país con una muy grave sequía. A eso se suma la falta de fertilizantes y lamentablemente se nos vienen momentos malos en el país en el tema de la provisión de alimentos, que tiene como consecuencia de esos problemas que hemos ya sumado. La sequía por un lado, y sobre todo, pues no hay lluvias en la sierra ni en la selva tampoco, y también en el tema que tiene que ver con esta falta de fertilizantes que ha provocado que no haya cosecha para el siguiente año. Esos son temas urgentes que la presidenta Boluarte deberá atender cuanto antes, y sobre todo que ella misma se dé cuenta de esto, porque es lo que le toca hacer ahora como la nueva presidenta mujer en el país. Vamos a una pausa, regresamos. Hemos tenido ya 2 años, el 2020, 2021, 2022, digamos 3 años en realidad, en los que los peruanos hemos tenido que acudir a diferentes fuentes para poder obtener dinero y así sobrepasar la crisis post pandemia.
Y uno de los temas que es recurrente y del cual hemos hablado ya antes en este espacio en Pan para Mayo, tiene que ver con esos retiros de fondos de las AFPs, que obviamente han sido como una especie de un bálsamo ante la falta de dinero y sobre todo de empleo de muchas personas que se quedaron obviamente desempleadas en la pandemia. Vamos a hacer una revisión justamente acerca de qué ha pasado al respecto y sobre todo cuánta gente es la que va a acceder a una pensión mínima, aunque sea de 1.000 soles en el futuro, considerando que obviamente los fondos de las AFPs de muchos peruanos se han quedado en cero luego de estos retiros que ocurrieron en los últimos años. Vamos a ver justamente lo que viene a continuación. Y es que justamente entre el 2020 y 2022 han sido un total de 6 retiros de fondos de las AFP, lo cual ha significado una salida de más o menos, según la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFPs de la SBS, un total de 88 mil millones de soles. Imagínense, 88 mil millones de soles han salido de los fondos de las AFP de todos los peruanos, casi el 8% del PBI del año 2021. Esto concluyó con más de 2,3 millones de afiliados a las AFP con 0 soles en sus cuentas individuales de capitalización. Y esto implica más o menos en términos así, en grupos etarios, básicamente que del total de afiliados que han retirado hasta el año 2021, el 22% de ellos eran jóvenes de 20 a 29 años y el 26% tenían entre 30 y 39 años de edad, quienes han quedado sin un sol en su ahorro de jubilación. Ahora, esos jóvenes tendrán alguna opción de poder obtener una pensión por lo menos digna a los 65 años. Recordemos que para tener una pensión de al menos 1.000 soles, un poco menor al sueldo mínimo, hoy ubicado en 1.025 soles, más o menos cuando la persona esté ya en su etapa de jubilación entre los 65 y 87 años, el afiliado tendría que acumular durante su vida activa un fondo de al menos 180.000 soles. Así es, 180.000 soles para por lo menos tener un fondo de 1.000 soles, ¿no es cierto? Y un tema importante, de acuerdo al reporte de empleo del INEI, un joven actualmente egresado de una universidad percibe un ingreso de más o menos 2.696 soles al mes, mientras que según señalan otras personas, el aporte, digamos, de esos jóvenes podría ser de más o menos solo 6 meses y no de un año completo, debido a que entra y sale del mercado laboral. Ese joven no es un joven estable. En tanto, la rentabilidad histórica en los 20 años del sistema previsional en Perú, del sistema de pensiones, ya acumula una rentabilidad del 10%, aunque con periodos en rojo como sucedió en el año 2018. Entonces, si es que la persona gana 1.300 soles al mes, difícilmente podrá acumular una pensión de 1.000 soles al final de su vida laboral. Aunque también hay casos en que hay gente, por ejemplo, si una persona de 30 años retiró 15.000 soles en estos últimos meses, solamente por la rentabilidad a largo plazo, que es de 8% por 30 años aproximadamente, ese monto podría haber convertido, podría en todo caso haberse convertido en un fondo de 150.000 soles. Y eso básicamente es efecto de la capitalización, no tanto del ahorro. Así que hay que ver de qué manera es que las personas van a poder llegar a su final de vida laboral cuando se jubilen con una pensión mínima digna para que puedan sobrevivir luego de esos retiros que han tenido en los últimos 2 años, del 2020 al 2022. Bien, me despido de ustedes y los veo el día lunes, temprano como siempre, en Pan para Mayo.